Va a ser el que va a dirigir la reunión de hoy. Dale fuerte, es para Jesús, no es para nadie, es para Jesús. Dale un aplauso fuerte. Y así como estás, inclina un momentito la cabeza para que no sea un hombre, un ser humano, un simple ser humano el que traiga la palabra de hoy, sino que sea Dios, el Espíritu Santo, el que nos toque. Así que, Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te decimos, Señor, gracias, Padre, por estar acá, porque no estamos por casualidad. Y ahora, Señor Jesús, te pedimos que tu palabra traspase nuestro ser, toque nuestro espíritu, nos levante, Padre, porque esta palabra estaba preparada en la eternidad, Señor, para tocarnos, para levantarnos, para contenernos, para abrazarnos, Padre. En el nombre de Jesús, que no sea una palabra de nadie humano, sino que sea tuya, Padre. En el nombre de Jesús te decimos amén, amén y amén. Y le damos un aplauso, ¿cómo no? ¿Cómo no? Los invito a tomar asiento. La palabra se llama del 1 al 10, ¿cuánto crees que vales? Del 1 al 10, ¿cuánto crees que vales? Te cuento una historia, a mí me gusta contar historias. Dice la historia de un campesino muy pobre que vivía en lo alto de una montaña. Este hombre bajaba todos los días desde su casa y llevaba colgado 2 vasijas vacías y bajaba al río a llenarlas de agua. Así que las llenaba de agua y nuevamente subía la colina con ellas para regar sus plantas. Una calurosa tarde de verano, dice la historia, que ese hombre se sentó debajo de un árbol a descansar. Entonces una piedrecita fue y le hizo un agujero a una de las vasijas. Al cabo de unos meses, la vasija que no estaba agujereada fue y le dijo a la que estaba agujereada, dice, yo la verdad que no sé cómo no te das cuenta que eres un estorbo para nuestro amo, que no sirves para nada. Nuestro amo no hace más que subir y bajar de la colina hasta el río, nos llena de agua y nos lleva cargadas. Y yo le ofrezco agua, pero tú la vas perdiendo en el camino. No le llevas ni la mitad del agua que le llevo yo. Así, la vasija que estaba agujereada, dice la historia que se puso muy triste. Al día siguiente, esta vasija, la agujereada, va y le dice al amo, amo, tú sabes que ya no voy a ir más al río contigo. Ya no sirvo para nada. Y el amo le dice, ¿y por qué me dices eso? Y dice, porque tengo un agujero y cada vez que subes conmigo cargada en la espalda a la montaña, voy perdiendo todo el agua que te esfuerzas por llevar, lo voy tirando. Y el amo le dice, ¿tú sabes que eres más valiosa de lo que tú piensas? ¿O acaso no te has fijado que ahora en el camino de regreso a casa, lo que antes era un solo camino, ahora está todo lleno de flores? Es porque al ver que tenías un agujero y que se te caía el agua, yo fui echando semillas en el camino para que nacieran las flores y tuviéramos un camino floreado. ¿Sabéis qué nos pasa a los humanos? Nos pasa lo mismo que le pasó a esta vasija que estaba agujereada. Viene alguien que se piensa superior, alguien del cual esperábamos algo, que nos cuidara, que nos protegiera, y nos dice lo poco que valemos, y al toque empezamos a creerle. O peor aún, viene Satanás y te sopla en el oído lo poco que vales, lo inútil que eres, y en serio que nosotros empezamos a creerle. Ahora yo te voy a preguntar, te lo voy a preguntar un par de veces a lo largo de la prédica. Del 1 al 10, yo quiero que tú seas sincero, que seas sincera contigo mismo. Del 1 al 10, ¿tú cuánto crees que vales? ¿Cuánto dices que vales? Quiero hoy de alguna forma convencerte, persuadirte
de lo mucho que tú vales a los ojos de Dios. Que si nosotros le preguntamos al Señor, Señor, tu hijo, tu hija, ¿cuánto dices tú que vale? Él sin dudarlo va a decir, no tienes ni idea de lo muchísimo que yo amo a mi hijo y a mi hija, de lo valioso que son para mí. Si por un segundo pudieran ver lo que yo siento por ellos, no te puedes ni imaginar cómo estaría su autoestima. Vamos a ir a la Biblia, porque todo esto tenemos que pasarlo por la palabra, si no sería una palabra de un ser humano nada más, para ver que ha habido a lo largo de la historia personajes bíblicos que han tenido el mismo problema que tienen muchos de los que hoy hay acá. El problema se llama falta de autoestima. Todo el mundo sabe lo que es eso, ¿no? Cuando uno no se considera lo suficientemente bueno o buena. Vamos a ir a la Biblia, ¿les parece? Al capítulo 6 de Jueces. Si tienen la Biblia suya ahí, capítulo 6 de Jueces y versículos del 12 en adelante. Jueces, capítulo 6 y versículo 12 dice, y el ángel de Dios se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, que es el personaje del cual vamos a hablar, le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos contaron, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Y entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente, yo estaré contigo y derrotará a los madianitas como un solo hombre. Mira, yo te cuento algo para que entendamos por qué este hombre se sentía así y traducido a palabras más comunes, qué es lo que estaba pasando acá. En este momento de la historia en que se desarrolla este relato, Gedeón, que es el personaje del que vamos a hablar, vivía con su familia y vivían escondidos en cuevas. Resultaba que había un pueblo que se llamaba Madián, los madianitas, que vivían, el propósito de su vida básicamente era hacerle la vida imposible a los judíos, a los hebreos. Les robaban el ganado, les sacaban las cosechas y si podían pues también les secuestraban a las mujeres y a los niños. Así que el pueblo de Israel, en ese momento en que sucede esto que estamos hablando, vivía escondido, vivía muerto de miedo, se la pasaba huyendo, escondiéndose en cuevas. 7 años estuvieron así, que es cuando aparece el ángel y se le pone a hablar a Gedeón. Entonces decide Dios que había terminado ese tiempo, que ya se le terminó el tiempo de los madianitas. Y entonces manda a un ángel a hablar con este pibe, con Gedeón, que encima pertenecía a la familia más pobre. Y encima él era el chiquito de la casa. Mira, ahora si tú eres el más chico de la casa no pasa nada. En ese momento el primogénito, ser el primogénito era algo importante. Cuando tú eras el primogénito, tú tenías un derecho de bendición superior que el resto. Y si te tocaba ser de un grupo de hermanos el más chiquito, pues nada, te tocaba lo que te tocaba. Así que este chico era de la tribu más pequeña, que era Manasés, la familia más pobre, y él era el más pequeñito de toda la familia. Y ahora hacemos una pausa acá. A este mismo Gedeón, que era pobre, que era el más chiquito, que vivía escondido, y para colmo de males, como te digo, era el más pequeñito de su casa. Si le hubiéramos preguntado hoy, Gedeón, escúchame, del 1 al 10, ¿tú cuánto crees que vales? ¿Sabe que no habría respondido? Lo mismo que él le respondió al ángel cuando fue a buscarlo. Con cara de pobrecito, yo me lo quiero imaginar. Intenta volar con tu imaginación a ese momento. Seguro que puso cara de pobrecito, con cara de esa que ponemos nosotros cuando queremos dar lástima. Y le dijo al Señor, yo soy pobre. Es que yo no tengo nada, soy el más chiquitito. No solo eso, sino el caradura va y le dice al ángel, y escuchá, más allá de todo esto,
¿y dónde está el Señor, ese que dicen que tiene tanto poder? El que dicen mis padres, a mí me contaron de chiquito que Él nos sacó de Egipto, pero yo no lo veo, yo llevo 7 años metido en una cueva. ¿Dónde está ese Dios? ¿Qué pasa que no nos salva a nosotros? Vamos a leer el versículo 15 de nuevo. Jueces 6:15. Dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Así que en el versículo 15 tenemos un Gedeón que estaba con la autoestima por el piso, que él pensaba que era un inútil, que no servía para nada. Le estaba diciendo al ángel, habiendo tanta gente a la que podía haber llamado en el pueblo, me viene a llamar a mí, que no sirvo para nada. Y eso es lo que sentía en su corazón este hombre. Le estaba diciendo, es que yo soy chiquito, soy pobre, no valgo para nada. Pero yo quiero que veas lo que Dios le responde. Versículo 16. Entonces Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Entonces, escucha un momento, le dijo Dios a Gedeón, es verdad. ¿Cómo no me he dado cuenta antes? Un muchacho tan chiquito, tan pobre, tan poquita cosa. No, Dios no le dijo eso. A Dios no le gusta la gente que vive lamentándose. Yo te lo voy a repetir de nuevo. A Dios no le gusta la gente que vive lamentándose. No estamos hablando de aquel que viene y le cuenta a Dios sus penas, sus dolores y su angustia, que eso está buenísimo. El que vive lamentándose, todos sabemos cuál es la diferencia. Dios no le da bolilla a tu baja autoestima. ¿Sabes por qué? Cuando Dios llega a tu vida, cuando tú le dijiste al Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador, hiciste la oración de fe, de entrega, Él viene a sacarte de esa cueva. Él viene a sacarte de ese lugar donde a lo mejor te metieron, a lo mejor cuando eras pequeño, cuando eras pequeña, queriendo, sin querer, te dieron una frase de esas que no nos gustan escuchar, no servís para nada. Viste que no se te puede encargar nada porque todo lo rompes. Eres un inútil, eres una inútil. Y a lo mejor sin querer, a lo mejor no había maldad en eso. Nos hicieron sentir un pobrecito o una pobrecita. Ahora, cuando viene Dios a tu vida, viene, ¿sabes qué? Le viene a poner una bomba a eso, viene a dinamitar esos pensamientos negativos que tenemos sobre nosotros mismos. Y créeme que no importa si lo decimos o no, en algún momento, si no es ahora, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así. Ahora Dios viene a tu vida a decirte, escucha, yo te llamé para otra cosa. Yo vine a tu vida para que tú conquistes, yo te diseñé para otra cosa. Vine a decirte, hijo, hija, sal de la cueva donde te han metido. Cuando yo te pensé, cuando yo te diseñé, te dibujé, pensé en cosas más grandes para tu vida. Yo te soñé haciendo cosas más grandes de las que tú puedes ni siquiera imaginar. Y a lo mejor tú estás pensando ahora, qué lindo que dice el gallego todo esto suena muy lindo. Me está levantando el ánimo, pero no vine acá a levantarte el ánimo. No vine a levantarte el ánimo. Vengo de mire, le cuento un poquito, dejo un momento la prédica, le cuento un poquito por qué predico hoy esto. La semana pasada, ¿se acuerdan que vino Emanuel? Emanuel, él está con los jóvenes en la iglesia y él me invitó a predicar por él para reemplazarlo. Y yo tenía una inquietud con este tema. Una inquietud tremenda, terrible, no les puedo contar, es una cosa que me sobrepasaba. Este tema me volvía loco. Y cuando me invitó Leandro dije, ¿y qué predico? Pero es que sigo con la misma inquietud y no me pregunten por qué. Y mañana me toca predicar en Rosario y voy a predicar lo mismo porque tengo una inquietud con este tema. Seguramente Dios está viendo el corazón de mucha gente que necesita ser levantada, necesita entender que la baja autoestima no es de Dios, que si te hicieron sentir un inútil, una inútil, si te hicieron pensar que no valés para nada, es mentira del diablo.
que te vino a recordar durante mucho tiempo y a soplar en la nuca para decirte, no te esfuerces porque no vales la pena. Bien. ¿Cómo podemos recuperar la autoestima? Porque a lo mejor no nos animamos, seguramente, ¿eh? Hay una cosa que nos pasa a los varones más que a las mujeres. Las mujeres suelen ser más sinceras en esto. Van y se quebrantan. Los varones nos enseñaron que aunque uno esté destruido por dentro y uno se sienta muy poquito, uno nunca tiene que demostrarle a nadie que uno está roto por dentro. Pero ¿cómo nos levantamos? No importa si eres varón o eres mujer. ¿Cómo nos levantamos de esto? Vamos a la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 5. Está casi al final de la palabra. Primera carta de Juan, no Juan, Primera de Juan, capítulo 5 y versículos 4 y 5. Y dice, porque escucha esto, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cómo dice? ¿Nuestra qué? Nuestra fe. Dice, ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sabes cómo hizo Dios que recuperara a Gedeón su fe en sí mismo? Que recuperara su autoestima. Dios le puso fe. Así. Dios fue y le puso fe en su corazón, en su espíritu, y Gedeón recuperó automáticamente. Ahora van a ver por qué. Le puso fe porque sabía, ¿sabes qué? Que cuando alguien pierde la fe, la autoestima se pierde automáticamente. Perdemos fe en el Creador y perdemos automáticamente la fe en nosotros mismos. Fíjate un momento en esto y te voy a explicar el razonamiento. Gedeón primero le dice a Dios, yo soy muy chiquitito, soy muy pobre, ¿cómo ha venido a mí a llamarme con la cantidad de gente que no lo dice así, pero se da por entendido? Así que le está diciendo a Dios, es que no tengo ni un poquitito de fe en mí mismo. No creo que yo sea capaz de hacerlo. Y después le dice en otras palabras que ya no se fiaba de Dios. ¿Se acuerdan? Él fue y le dijo, ¿y dónde está el Dios? Le dijo al ángel, ¿no? ¿Y dónde está el Dios ese que dicen que nos sacó de Egipto? O sea, le está diciendo de otra manera, Señor, escucha, no te tengo fe. Así que cuando nosotros tenemos poca autoestima, perdemos la fe. Y cuando perdemos la fe, tenemos poca autoestima. Perdemos la fe en aquel que nos ha hecho ilimitados. Aquel que nos ha hecho con capacidades que no tenemos ni idea de que las tenemos. Y como resultado, cuando perdemos la fe en el Creador, perdemos la fe en nosotros mismos. Y eso es lo que justamente nos está diciendo esos versículos relacionándolo con el relato de Jueces. Nosotros podemos tener victoria si tenemos fe. Podemos tener autoestima si tenemos fe. Una fe grande te va a traer una autoestima grande. Cuanto más le creas, no que creas en Dios, no. En Dios cree hasta el diablo. Le creas a Dios, que es distinto. Cuando nosotros le creemos a Dios, empezamos a ser personas ilimitadas. Cuando nosotros tenemos una fe poderosa, no importa si vino un ser querido y nos dijo que éramos inútiles, no importa si alguien abusó de nosotros y nuestra confianza se fue al piso y no nos podemos recuperar de eso, no importa si el mismísimo Satanás viene desde el infierno y nos dice que no valemos para nada, cuando tenemos fe, la autoestima se levanta. Así que anota esto en tu mente. Fe grande, autoestima grande. Fe grande, autoestima grande. La fe grande me hace ilimitado en las conquistas de todo lo que yo tengo. ¿Sabes qué pasa? La vida es una guerra. Es así. La vida es una guerra, una lucha. Le decimos una lucha, ¿no? ¿Qué lucha que tengo? Una guerra. Y en la guerra, ¿qué se hace? Se conquista. Nosotros estamos hechos para conquistar. Vamos a tener guerra, sí, Jesús lo dijo. Y vamos a pasar aflicción. Nadie dijo que ser cristiano significa que no te va a pasar nada. Eso es mentira. Significa que vas a ganar, que tenés la victoria, pero te lo tenés que creer.
Tienes que creerlo, porque aquel que te la da te dice créeme, y entonces vas a tener la victoria. Así que estamos de acuerdo hasta aquí que necesitamos tener más fe. Necesitamos una fe más poderosa. Ahora, ¿cómo se consigue esa fe? Romanos capítulo 10. Vamos a la Biblia, a Romanos capítulo 10. Y versículo 17. Es muy cortito, pero muy poderoso. Este versículo dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mira, cuando Gedeón escuchó las buenas noticias que Dios tenía para él, la fe de Gedeón se hizo gigante. Gedeón entendió que era capaz de hacer cosas grandes cuando escuchó a Dios. Quiero que escuche con mucha atención esto que te voy a decir. El diablo sabe mejor que nosotros todo esto que estamos hablando. Él lo sabe. Tiene muchísimos siglos de experiencia y miles de millones de personas que pasaron por sus manos. Sabe que con una fe poderosa, nuestra autoestima es poderosa, él lo sabe. Él sabe que nuestra fe se alimenta de todo lo que sale de la boca de Dios. Espera, un momento. ¿Por qué mataron al Señor Jesús? ¿Porque hacía milagros? No. Por lo que salía de su boca. Cuando mataron a Pablo, por ejemplo, por decir otro, ¿lo mataron porque hizo un par de milagros? No. Lo mataron por lo que salía de su boca. Así que Satanás sabe que lo que sale de la boca de un siervo de Dios que tiene fe es peligroso. Sabe que la fe de un siervo de Dios viene por el oír la palabra de Dios. Mira, por eso hay tanta gente con la autoestima por el piso, aunque no te lo diga, no importa. Está así en su corazón. Satanás busca todo el tiempo que no escuchemos la palabra de Dios. Satanás busca todo el tiempo que no lea su palabra. Él te quiere hacer pensar que esto de leer la palabra de Dios es para religiosos. Leer la Biblia, está todo el día leyendo la Biblia. Es una aleluyita. Te quiere hacer pensar que si lees la palabra de Dios eres un legalista, eres un religioso. Por eso todo el tiempo te da excusa buena para que no leas. Te da excusa buena para que no vengas a la reunión a escuchar a Dios. Vamos a leer un momento de nuevo. Vamos a Jueces otra vez. Vengan conmigo. Quiero mostrarle algo más. Jueces capítulo 6, de nuevo. Y versículo 12 en esta ocasión. Jueces 6, 12. Y le dice, y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo. ¿Cómo le dice? Varón esforzado y valiente. Hay otras versiones de la Biblia que dicen guerrero valiente. Dios metió en la mente y en el espíritu de Gedeón estas dos palabras, esforzado y valiente. Pero escuchad una cosa, esto se lo estaba diciendo un tipo que llevaba 7 años escondiéndose. Se lo está diciendo a un cobarde, dicho de otra manera. Las palabras que salen de la boca de Dios no solamente nos motivan a ver que somos capaces de hacer más de lo que pensamos. Las palabras de Dios, cuando llegan a nuestro oído, nos mueven la unción que Dios puso a cada uno. A ver, Gedeón tenía la autoestima por el piso, vivía como un cobarde. Y Dios, con sus palabras, activó la unción de guerrero. Dios, ¿sabe para qué llamó a Gedeón? Para ser guerrero. Y Gedeón no tenía ni idea, porque en ese momento era un cobarde. Piensa un momento. Por ejemplo, cuando nosotros soltamos una palabra de sanidad, ¿qué termina pasando? Hay sanidad. Cuando soltamos palabras de prosperidad integral, ¿qué pasa en la vida? Hay prosperidad integral. Cuando soltamos palabras de fe, el Espíritu Santo que nos ministra, fe. Cuando yo hablo negativo, el diablo se mueve en mi vida. Así, si hablo palabras de fe, Dios se mueve en mi vida. Si hablo negativo, aunque sea de mí mismo, el diablo se mueve. Así, yo me puedo imaginar, pensad esto por un momento, que vivir en una cueva 7 años en realidad requería más valor del que Gedeón pensaba. Así que en realidad Gedeón ya era valiente, solo que él
usaba mal esa valentía y él no lo sabía. Una sola conversación yo creo que no duró 5 minutos siquiera. Una conversación de 5 minutos le bastó a Gedeón para cerrar 7 años de baja autoestima. Una conversación de 5 minutos con Dios fue suficiente para cerrar 7 años de baja autoestima. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Cuánto tiempo tú llevas pensando que no eres capaz de salir de esa cueva donde Satanás te encerró? Llama a esa cueva cigarrillo. Llama a esa cueva deudas. Llama a esa cueva cocaína. Llama a esa cueva sentimiento de inutilidad. Llama a esa cueva depresión. Llama a esa cueva tristeza. Llama a esa cueva rencor, resentimiento, falta de perdón. No importa los años que lleves viéndote como un pobrecito, como una pobrecita. ¿Sabes qué dice hoy Dios? Dios te dice, hijo, hija, escúchame 5 minutos y te voy a cambiar toda tu derrota en victoria. Pero escúchame 5 minutos. Por último, te quiero dar atención a un asunto que tiene que ver mucho con nuestra baja autoestima. Jesús estaba en sus últimas horas de vida, estaba en el huerto de Getsemaní. Estaba con sus discípulos, se lo había llevado a ir y le dice, en esos momentos tan difíciles, donde Jesús necesitaba gente que lo contuvieran. Jesús sabía lo que le iba a pasar. Y él necesitaba gente que estuviera orando, intercediendo por él. Necesitaba sentir gente cerca a la que él amaba. Así que le dice a todos que vayan, pero ahora se aparta un poquito, le dice a tres, a Pedro, Jacobo y Juan, que se vayan con él. Chicos, vengan conmigo, los necesito hoy. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Se acuerdan? Jesús se aparta de ellos un poquito y cuando vuelven, ¿qué les había pasado? Estaban durmiendo. Lo dejaron solo. Es así, quitarle todos los adornos, pero dejaron solo a Jesús en el momento más crítico de su vida. En poco rato vino Judas con todos los soldados del Sanedrín judío y con un besito lo traicionó. Así que ni Jesús se libró de gente que debería haber estado ahí para sostenerlo, para levantar su autoestima en sus peores momentos y lo dejaron solo. Ni Jesús se libró de eso. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre va a haber alguien, y no hablemos de Judas Iscariote, pero nosotros no somos Jesús. Si Él no se libró, nosotros tampoco nos vamos a librar de alguien que nos traicione. Siempre va a haber alguien que te lastime, que te intente hacer sentir que no vales nada. Créemelo. Es una estrategia del diablo que le funciona muy bien. Pero Jesús, en vez de sentirse herido en su autoestima, entendió que el único que no nos va a fallar es su Padre, es Dios. Unos días más tarde, ahora Jesús resucita, ustedes saben. Aparece de forma milagrosa en un aposento, estaban todos los discípulos muertos de miedo, escondidos. Y Jesús aparece de golpe. Es como si aparece acá de golpe Jesús. Y el único que no estaba era Tomás. Cuando se va Jesús y llega Tomás, me quiero imaginar la emoción que tenían esos discípulos. Y le dijeron, no sabe quién vino. Jesús. ¿Y qué hace Tomás? Eso es mentira. Escucha, eso es mentira. Yo vi cómo murió en esa cruz. Eso es mentira. Hasta que yo no meta la mano en el costado de Jesús, de ese hombre en que dice que es Jesús, yo no me lo voy a creer. Entonces lo que pasa, se lee, mejor dicho, en Juan capítulo 20 y versículo 27, que les invito a que vengan conmigo un momentito. Juan 20 y versículo 27. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Toca a mi costado, le dice Jesús. Un día esta herida sangró, pero ahora está sana. Todavía hay una marca, ¿sabes por qué? Porque resucité. Mira, a lo mejor tú tienes tu autoestima baja porque un día te traicionaron. No sé cómo se llama esa traición. Te insultó a alguien que te tenía que cuidar. Te abusaron. Hubo gente que te tendría que haber protegido y no estuvo.
Hubo gente que te traicionó. Quizás alguien que te ama te dijo, es que del 1 al 10 no vales para nada. Y te lo dijo mirándote a los ojos. A lo mejor vino alguien de tu propia familia y te dijo de chiquito, y eso duele tanto que de grande aparece. Vino de chiquito y te dijo, no servís para nada. Y todavía aquí en el oído suena fuerte. Y hoy Jesús viene y te dice, hijo, hija, escucha, suelta perdón. Suelta perdón para esas personas. Es que es la única manera que yo tengo de sanar tu herida. Si no perdonas no te voy a poder sanar. Y tu autoestima va a seguir bien bajita. Es verdad, hijo, hija, te van a quedar cicatrices. Te lo prometo, te van a quedar. Pero ya no va a sangrar más. Mirá, acá tengo que tomar agua. Un día yo me sentía tan poca cosa, les hablo de mí ahora, que yo me quise quitar la vida. Un día le hice caso al diablo, estaba solo, en ese tiempo yo me drogaba y tomaba pastillas para dormir, que me había recetado una psiquiatra. Y le hice un caso al diablo y en serio yo pensé que era un inútil. De corazón les digo. Yo sentía que si moría nadie me iba a extrañar y quise quitarme la vida. Un día me olvidé que Dios me ama y quise quitarme la vida. Pero ¿sabes qué? Vino Jesús y puso su mano en mi herida y me sanó. Y dejó este recuerdo, ¿sabes para qué? Para que yo lo cuente. Para que te diga, si Dios lo hizo conmigo, yo no soy más que tú. Si Dios me sanó mi autoestima, yo no soy más que tú. Él también lo va a hacer contigo. Tener la autoestima grande no es ser prepotente. Cuando tenemos fe en Jesús, no nos creemos nada. Somos sus hijos. Cuando tenemos fe en Jesús, sabemos quiénes somos y que todo lo grande que nos pasa en la vida viene de parte de Dios. No solo lo que nos pasa, sino lo que va a pasarnos, que va a ser gigante. Mira, Gedeón salió de una cueva después de 7 años metido, arruinado, se sentía cualquier cosa y con 5 minutos de conversación con Dios fue suficiente para que su autoestima se levantara. Busca más de Dios. Lee la Biblia. Escúchame, lee la Biblia, en serio. Dios quiere hablarte para sacarte de esa cueva de dolor, pero es que no tiene otra forma de hablarte. Dios no te aparece ahora en medio de trueno, de relámpago, y te habla y te dice, hijo, hijo. Eso no pasa ahora. No estamos en ese tiempo. Estamos en un momento en el que Dios, a través de su palabra, te habla y te habla a tu oído. Y te dice, yo te quiero sacar de esa cueva de dolor donde te metieron, o donde tú solo o tú sola te metiste. No le guardes rencor, no le guardes rencor a aquellos que te dejaron solo o sola en los peores momentos. Los teníamos, ¿sabes qué? Los teníamos que pasar solos. Para darnos cuenta, ¿sabes de qué? De que Dios no nos abandona nunca. Como conclusión, Dios quiso hablarte y me quiso hablar a mí. Cuando preparaba la prédica me habló mucho. Dios quiso hablarte hoy para que lo empieces a buscar de otra forma, diferente. Dios te está diciendo que si guardas rencor a aquellos que te hirieron, tu autoestima no va a mejorar nunca. Si seguís teniendo resentimiento en tu corazón, no vas a mejorar nunca. Dios te está diciendo que te ha hecho para cosas grandes y necesita que tú le des permiso a Él para sacarte los límites que te pusieron los demás. Por eso yo te quiero preguntar, del 1 al 10, ¿tú cuánto crees que vales?